¿sale? Y la ponen en un cilindro con pistón y la quieren comprimir. En realidad, las variaciones del volumen son insignificantes y las variaciones en las presiones son despreciables, ¿sale? Entonces, en realidad, esto de la relación entre el volumen y la presión solamente es para fases gaseosas. Para las demás se considera como independientes o insignificantes los cambios y se consideran simplemente como constantes, ¿sale? Entonces, como estamos hablando de fase gas, aquí sí la presión está relacionada con cambios en el volumen y al revés, ¿sale? Eso significa que igual como lo hicimos para el inciso A, esta presión la tenemos que escribir en términos de volumen y para ello, pues vamos a usar esta expresión del gas de Van der Waals, donde ya tienen la presión despejada y la vamos a sustituir aquí, ¿sale? Entonces nos va a quedar que, déjenme acercar un poquito más. Ok, entonces nos va a quedar parcial de A con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Voy a escribir la expresión de arriba, ¿sale? La azul, la primerita, porque esa ya tiene despejada simplemente la presión en términos del volumen, ¿sale? Entonces esto sería producto RT, volumen específico. Recuerden que el testado es específico, menos la constante B de los gases de Van der Waals, menos la constante A entre el volumen específico al cuadrado, ¿sale? Entonces, al igual que ayer, como ven, estas parciales las podemos escribir como diferencial, ¿sale? Entonces podemos escribir diferencial de A con respecto al diferencial del volumen, no olvidando que siempre estamos trabajando con temperatura constante, ¿sale? Es decir, las únicas variables de estado que van a cambiar son estas dos que ustedes tienen aquí dentro de la parcial, ¿sale? Entonces esto sería igual al producto, a esta misma expresión de este lado, ¿sale? Ya no la voy a escribir, pero es lo mismito. Maestra, ¿Sí? ahí sería negativo porque la presión es negativa. Pues esos valores Sí, que se... gracias. Correcto. Aquí es menos y acá es más. Muchas gracias. Qué bueno que me dijiste, si no, los signos no nos iban a salir. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a proceder pasando esta diferencial del volumen hacia el lado derecho, ¿sale? Y ahora sí la voy a escribir toda la expresión, ¿sale? Nos va a quedar que la diferencial de A es igual a menos, bueno, entre paréntesis, el producto de RT, volumen específico, menos la constante B, más A sobre el volumen específico al cuadrado, multiplicado por el diferencial del volumen, ¿sale? Entonces vamos a desarrollar el lado derecho, es decir, vamos a multiplicar el diferencial del volumen de aquí y por este término de acá, ¿sale? Eso es para empezar a desarrollar la expresión y pues para poder integrar posteriormente finalmente, ¿sale? Entonces lo que vamos a tener es que el diferencial de A es igual a menos el producto RT, los voy a poner afuera, ¿sale? Porque estos son constantes, recuerden que la temperatura es constante, ¿sale? Y aquí voy a agrupar todo lo que tenga el volumen con el diferencial del volumen. Es decir, este pequeño aquí, este pequeño, ¿cómo se llama? Denominador lo voy a escribir de este lado para que quede separado, ¿sale? Sería volumen molar menos B. Y del otro lado, esta A es constante, entonces la voy a escribir primero. Voy a escribir el diferencial del volumen y le voy a agrupar el volumen específico al cuadrado, ¿sale? Ok, entonces aquí, como pueden ver, tienen que recordar siempre que cuando tienen este tipo de propiedades, así como testadas, significa que son específicas, ¿sale? En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que el volumen específico es simplemente el volumen entre el número de moles, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Aquí, como esto está escrito, no lo pueden integrar porque ahí tiene dividiendo una constante, ¿sale? Entonces hay que separarla para poder integrar más fácilmente. Entonces vamos a hacer unos pequeños acomodos antes de integrar nada más. Y bueno, voy a escribir la primera, bueno, el lado izquierdo de la igualdad. Y lo que voy a hacer es cambiar estos volúmenes específicos con esta expresión, ¿sale?
Entonces nos va a quedar que esto es menos RT, diferencial del volumen, aquí entre el volumen, entre el número de moles menos la constante B, todo esto es el nuevo denominador, más A por el diferencial del volumen entre el volumen entre N al cuadrado. ¿Sale? Lo único que hicimos fue cambiarla. Entonces, vamos a sacar, a tratar de simplificar esa N constante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a resolver esto es como si lo vieran como una resta de fracciones, ¿sí o no? Donde el mínimo común múltiplo, ¿quién es? N. Ajá, N, ¿sale? Entonces, espero que no hayan olvidado cómo sumar y así fracciones. Entonces tenemos N entre N es 1 por el volumen, pues es el volumen, ¿sale? Del otro lado, N entre 1, recuerden que ahí el denominador es 1 abajo de la B, entonces sería N por B, sería menos NB, ¿sale? Ahí estamos. No olvidando que toda la parte de abajo es el denominador. Y acá del otro lado, el segundo término, sería el diferencial del volumen. Recuerden que por las leyes de los exponentes, las voy a escribir de este lado por si no se acuerdan. Bueno, no sé cuánto tiene que llevar en la última mate, pero en caso de que no se acuerden, ¿sale? Esta pequeñita parte lo podemos escribir como volumen al cuadrado entre el número de moles al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, cuando yo lo escribo así, puedo escribirlo en realidad. Voy a subir este hacia arriba, ¿sale? Por la ley de la herradura. Vean que aquí arriba ustedes tienen el diferencial del volumen, ¿sale? Entonces, cuando aplican la ley de la herradura, esta n cuadrada la pueden escribir aquí. Y como es constante, la podemos escribir afuera del diferencial. Entonces nos va a quedar que es an cuadrada entre volumen al cuadrado, ¿sale? ¿Nadie se perdió ahí? No, maestra. Ok. Entonces, esta fue una pequeña nota, ¿sale? No es parte de la solución. Y Entonces ahí con lo que hizo ya va a dejar la n cuadrada fuera de la integral. sí, es que el ejercicio nunca les marca que sea un sistema en el que hay intercambio de materia, entonces asumimos que es un sistema cerrado. Si es un sistema cerrado, no hay flujo de materia, por lo tanto el número de moles es constante. Y por eso no podemos integrar aquí como está, porque tiene una constante. Bueno, podrían, pero es más complicado. Es más sencillo acomodarla dejando el volumen como solito para integrar más fácilmente. Sin embargo, Sí, también lo pueden integrar así, nada más que es más complicado. sí, no, ya con eso que dijo de que por el sistema cerrado n va a ser constante, ya me quedó claro que sí se puede sacar. Ok, muy bien. Disculpe, maestra. Sí, adelante. Tengo una duda. Entonces, en este caso estamos trabajando con fracciones, sí, fracciones parciales o diferenciales. No, simplemente estamos acomodando algebraicamente la expresión. En realidad no estamos usando fracciones parciales. Las fracciones parciales no son tan sencillos como estos acomodos que estamos haciendo, nada más es como pura, pues álgebra, básicamente. Pues nomás Sí, es estamos básicamente álgebra. acomodando, ¿no?, la expresión para poder Sí, integrar. sí, es básicamente eso, acomodar la expresión para integrar fácilmente. Pero no estamos haciendo fracciones parciales, ¿eh? No se vayan a confundir, simplemente son acomodos algebraicos. ¿Sí? Es que sí, en el ejercicio pasado, pues que hubo un momento en el que cambiamos las parciales por las diferenciales y pensé que en Ah, este también ocurría eso. sí, pero ya sé a qué te refieres. Ajá. Esta parte de acá, ¿no? Que aquí están parciales y Ajá. acá las cambiamos a totales. Es igual que el ejercicio anterior. Como estábamos trabajando a temperatura constante, y estas son propiedades de estado, las podemos cambiar por diferenciales exactas, ¿sale? Nada más es como eso. Que era lo que les platicaba por ahí ayer. ¿Dónde está? Aquí. Esta parte, ¿sale?
que, por ejemplo, cuando tienen ustedes diferenciales parciales, tienen algo así, ¿sí o no? Pero en este caso, como la temperatura es constante, en realidad nada más A depende solamente del volumen. Entonces la podemos escribir así. Si, por ejemplo, la temperatura no fuera constante, no podríamos cambiar esta nomenclatura como la estamos cambiando aquí. Pero como en nuestro caso la temperatura sí es constante, pues la podemos cambiar. ¿Sale? Ok, maestra. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar acomodando un poquito esto de aquí. Les recuerdo que aquí abajo tiene un 1, aunque no lo escribimos. Entonces vamos a aplicar la ley de la herradura en esta parte. Y nos va a quedar menos RT. El número de moles sube hacia el numerador por el diferencial del volumen. Entre el volumen menos el número de moles multiplicado por la constante B. ¿Sale? Y bueno, esta también la vamos a acomodar un poquito. Nada más vamos a subir el volumen al cuadrado con exponente negativo. ¿Sale? Sería AN cuadrada. Volumen a la menos 2. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Por el diferencial del volumen. Esta es constante, entonces la voy a borrar y la voy a poner aquí, ¿sale? Pero es porque es constante, ¿sale? Para que ya nos quede ahí pues la integral, ahora sí que libre. Entonces, ahora sí, quiero que observen que, por ejemplo, aquí ya tienen el volumen libre, fácil para integrar, y aquí también el volumen fácil para integrar, sin ninguna constante que nos estorbe tanto ahí. Si ustedes querían, podían integrar desde acá, nada más que tenían que considerar que aquí hay una constante. Y lo pueden resolver, nada más que es más sencillo integrar así de esta forma, ¿sale? Ya si lo quieren intentar, pues están en su derecho. Entonces, ahora sí, vean que ya podemos integrar porque ya tenemos variables totalmente separadas, ¿sale? Esas son dos integrales. Y otra vez, como no tenemos estado inicial, pues tomamos un estado de referencia, un volumen de referencia hasta un volumen final, que no sabemos cuánto vale, pero pues sigue siendo un volumen final, ¿sale? Y de este lado de la igualdad, si integro de un lado, pues también tengo que integrar del otro. Igual, desde una energía de Helmholtz estándar o de referencia, que es un valor que estamos tomando como referencia, hasta una energía de Helmholtz A, que se obtiene en el volumen final que aquí marcado, ¿sale? Entonces, integrando ahora sí, nos va a quedar aquí, déjenme bajo esta línea. Denme un segundo, déjenme pongo esto para aquí. Ok. Ahora sí, ¿cómo nos va a quedar? Pues A, energía de Helmholtz menos la energía de Helmholtz en condiciones estándar es igual al producto menos, bueno, voy a escribir la N porque como que así estoy acostumbrada, pero ustedes lo pueden escribir igual, no hay ningún problema, ¿sale? Esta integral, vean que aquí lo que tienen, esta parte de aquí es U y esto es du, ¿sale? Entonces la integral del diferencial de U entre U siempre la ponemos como un logaritmo de U, ¿sí o no? Entonces aquí la cosa es que, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que U es igual al volumen menos NB, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencial de U? Pues simplemente 1, porque aquí están diferenciando pues lo que sería como la X, entonces este es 1, y la derivada de una constante siempre es 0, entonces aquí es 1 más 0, ¿sale? Vean que esta integral está completa, no le tienen que agregar nada, porque aquí arriba hay un 1, aunque no lo escribimos, ¿sale? Entonces, esa es la del logaritmo. ¿Sí? Sí, maestra. Esto sería por el logaritmo del volumen menos el producto NB evaluado desde el volumen de referencia hasta el volumen final, ¿sale? La siguiente, esta de acá, es lo que llamaríamos como U a la N, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces,
integrando eso, déjenme me acuerdo cómo va la fórmula. Ah, es menos, sale. Menos 1. Bueno, menos, simplemente vamos a escribir menos. Los términos constantes a n cuadrada, ¿cómo les queda el exponente para el volumen? ¿Con qué? A menos 3. Ya no se acuerdan de las fórmulas de las integrales. ¿Esta? Menos 1. Es menos 1 Ajá. Ah, Es, me confundí. ajá. ¿Sale? entre menos 1, ¿no? Ajá. Pero al menos ya lo puse acá. ¿Sale? Ah, sí, es cierto. Sí, a ver, les voy a escribir acá arriba en verde la fórmula esta. La integral de u... A ver, déjenme se la escribo bien completita. La fórmula es la integral de u a la n por el diferencial de u es igual a u a la n más 1 ahí, entre n más 1, ¿sale? Entonces aquí la u sería como el volumen, ¿sale? Entonces n vale menos 2. Entonces el resultado sería pues el volumen a la menos 1. Este signo de aquí, este, es este más, ¿sale? Entonces entre menos 1. Pero este signo lo puedo escribir aquí para que me quede como un menos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces lo voy a escribir ahí afuera. Para que me quede más ordenada la expresión. Y esto va evaluado desde el volumen de condiciones estándar hasta el volumen final. No sabemos cuánto vale, pero pues hasta el volumen final. Entonces ya nomás faltaría pasar el A0 al otro lado. O ya ahí se quedaría. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Pues solo la misma que Pepe, si se va a pasar el A0 del otro lado o ya sí. Pues como para acomodarla sí la podemos pasar, ¿sale? Entonces, a ver, miren, esta expresión todavía lo único que nos falta es como desarrollar esta parte y ya la podrían dejar así. Pero recuerden que siempre la forma en cómo escribimos este tipo de expresiones es más o menos así, entonces podemos hacer un acomodo como este, que sería pasando este término hacia el otro lado nada más. Si lo ven, que era lo que platicábamos ayer. Entonces, vamos a sustituir los límites. Entonces nos va a quedar que A menos A de referencia es igual al producto menos NRT. Entre el logaritmo voy a aplicar la ley de los logaritmos directos, ¿sale? Volumen menos el producto NB entre volumen en condiciones estándar menos NB, ¿sale? Menos AN cuadrada. Aquí voy a tener 1 entre el volumen final, perdón, menos 1 entre el volumen de referencia. Nadie se perdió ahí en la sustitución, ¿verdad? No, maestra. No, maestra. Muy bien. Entonces, podrían pasar este término hacia acá. Y más o menos ya les queda una expresión. Pero también lo que pueden hacer es acomodar un poco las n's. Vean que tienen varias n's. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que les quiero decir, si ustedes toman este término y lo pasan hacia allá, su expresión ya es correcta, sin embargo, no está como pues tan sencilla, tan simplificada, por decirlo así. Entonces, esta expresión sería bueno que se simplificara un poquito más. ¿Cómo la simplificamos? Pues requiere ciertos pasitos algebraicos. La pregunta es, ¿quieren que los hagamos o ya la dejamos así? Hay que hacerlos, ¿no? Ok, Sí, vamos a hacerlo. maestra. Sí.
Ok. Entonces, vamos a imaginarnos. Bueno, si ustedes checan aquí, tienen aquí un número de moles y aquí tienen un número de moles al cuadrado, ¿sale? Entonces, de aquí, de todo este lado de la expresión, que les ahí marqué en verde, ustedes pueden factorizar un número de moles, ¿sí o no? Que va a estar multiplicando toda la expresión que está escrita entre verde. Ese número de moles lo pueden pasar dividiendo hacia este lado, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, lo que les va a quedar aquí es A menos A de referencia, bueno, estándar, perdón, entre el número de moles. Aquí en el primer término quito el número de moles, pongo RT, logaritmo, pongo, bueno, pues el argumento del logaritmo tal cual. De este lado tenía una cuadrada, entonces pasé una n dividiendo, entonces sería n, 1 entre el volumen menos 1 entre el volumen de referencia. Vean que lo que está del lado derecho, ustedes ya lo pueden escribir como energía de Helmholtz específica menos energía de Helmholtz específica en condiciones estándar, ¿sí o no? Entonces ya ahí va más o menos simplificándose un poquito la expresión, ¿sale? Ahora, por ejemplo, en esta parte, vean que aquí tiene el número de moles. Entonces, este número de moles que está aquí multiplicando a B, igual y sería bueno que lo pusiéramos más bien dividiendo al volumen, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese acomodo? Pues bien sencillo, nada más lo único que vamos a hacer es agregar aquí dentro, vamos a multiplicar, se los voy a poner aquí, por un n entre n, ¿sale? Toda esta expresión por esa. Vean que no estoy alterando matemáticamente la expresión porque estoy multiplicando por 1, ¿sale? Pero ese n entre n, cuando yo lo pongo ahí, yo lo puedo escribir como menos RT, logaritmo del volumen menos el número de moles así, entre n, entre el volumen de referencia menos NB entre n. Vean que de aquí, si aplican la ley de la herradura, por ejemplo, les va a quedar arriba en el numerador una n que sería esta y abajo en el denominador esta de aquí, que es esto que les puse aquí en verde. Entonces no estamos alterando la expresión, solamente la estamos reescribiendo, vaya, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Y del otro lado, en el segundo término, lo que vamos a hacer ahora es poner esta n. Ay, ya me ando equivocando. Ok, esta n voy a multiplicar por este término y por el otro, y no estaríamos en teoría modificando para nada la expresión, solamente es una forma distinta de escribirla, ¿sale? Que sería n entre el volumen menos n entre el volumen en condiciones estándar, ¿sale? El otro lado lo dejamos igualito porque ese está como simplificado, ¿sale? Entonces, vamos ya nada más a acomodar el argumento del logaritmo, ¿sale? Matemáticamente, esto que tienen aquí, nada más la partecita de arriba se las voy a poner para que vean cómo, ¿sale? Es esto, lo pueden escribir como volumen entre n menos nb entre n, ¿sí o no? Y es correcto porque es la misma fracción que tienen ahí encuadrada en amarillo. Entonces, ese primer parte que está en amarillo es volumen específico. Y vean que en esta parte se les eliminan las n's, entonces nada más les queda menos b. Vean que ya es una expresión un tanto más sencilla. Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí. Volumen específico
menos B. ¿Cómo queda la de abajo? Pues igualita. Esta parte de aquí, ustedes lo pueden escribir como si fuera volumen estándar entre N menos NB entre N. Resolviendo ahí, les queda volumen estándar específico menos ¿quién? Menos B, ¿sí o no? Nos ve. Sí, sí. Entonces vean que ya se está simplificando un poquito más la expresión. ¿Sale? Ok, ahora ¿qué ocurre con el otro lado? Ese lado solamente lo vamos a ajustar un poco. Por ejemplo, si le echan ahí un poco de imaginación, todo eso que está en el corchete negro, ustedes, por ejemplo, esta pequeña partecita, primero les voy a poner esta, ¿sale? Si ustedes escriben, miren, se los voy a poner así para que vean que es lo mismo y me digan si sí o si no. Si ustedes escriben esa parte que le circulé en rojo como se las puse abajo, vean que por la ley de la herradura, esto es N entre B, ¿sí o no? Es una forma equivalente de escribirla. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, maestra. Entonces, luego tienen la parte, esta que les voy a marcar en azul, la vamos a escribir igualita como les puse la roja, ¿sale? Por ejemplo, si pongo 1 entre el volumen de referencia entre N, ok, chéquense ahí la ley de la herradura. ¿Cómo les queda? N entre el volumen de referencia, que es lo que tienen escrito aquí arriba que les marqué en azul. Vieron que solamente estamos como reacomodando un poco, pero la expresión sigue siendo la mismita. ¿Sale? Ay, y ando borrando más. Ok, y de aquí quiero que vean que, por ejemplo, esta pequeña parte, déjenme se la circulo en verde para que vean cuál. Eso es volumen específico, ¿sí o no? Y esta pequeña parte, de ahí nada más, es volumen específico, bueno, volumen específico en condiciones estándar o de referencia, y arriba nos va a quedar 1. Entonces, esta expresión la podemos escribir simplemente como, bueno, tienen A menos A de referencia igual a menos el producto RT logaritmo del volumen específico menos el constante B entre volumen específico en condiciones de referencia o estándar entre B. Y del otro lado les queda simplemente menos A, 1 entre volumen específico menos 1 entre volumen específico en condiciones de estándar. ¿Sale? Entonces, esta expresión es un poquito más sencilla que las que estaban arriba, que tenían como muchas N's. Ya nada más para completarlo, pues siempre lo que hacemos es mandar este término hacia el otro lado de la igualdad con un más. Y esa sería la expresión como más simplificada. De hecho, el resultado del libro les manda esa última expresión, nada más pasando el círculo pues que les puse ahí en amarillo, ese término hacia el lado derecho de la iguala. Y ese ya es el resultado que les da el libro. Sin embargo, la expresión que está como arriba, la del recuadro, la verde, déjenme le señalo acá. Esta ya es correcta, ¿sale? Solamente que esta es una forma un poquito más sencilla de escribirla. Pero es igual, es equivalente, no importa. Okay. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Yo ya no lo escribí, pero lo escriben, porfa, ¿sale? Hay que pasar este hacia el otro lado, que es el último paso nada más. Les doy un minuto.
Entonces sí llegaron más o menos a la expresión de acá arriba. Ahí está. O ya no se acordaban de cómo integrar bien. Yo me quedé así en la integrada. En la integral, perdón. Ok. No, está bien. Ok. Muy bien. ¿Terminaron de copiar? Sí, ya. Vale. Entonces, no sé si en los ejercicios venía el ejercicio 10-16 para no escribirlo. A ver, chéquenle, porfa. Es el que dice, calcule el delta de G para una expansión isotérmica 300 Kelvin. A ver, échenle un vistazo, me dicen, porfa, si estaba o si no. Sí, sí está, maestra. Ah, ok. Ok. A ver, vamos a darle una leída e ir sacando los datos. Nada más vamos a extraer los datos y mañana lo terminamos porque ya casi se nos acaba la hora. Ok, ese es el 10.16, ¿sale? Ok. Y dice, calcule delta G, es decir, el cambio en la energía de Gibbs, para una expansión isotérmica a T constante, donde la temperatura constante es de 300 Kelvin, ahí está entre paréntesis, ¿sale? Dice, para un gas ideal, comportamiento de gas ideal, ¿sale? Desde una presión inicial, presión 1 vamos a llamarle, de 5000 kilopascales, hasta una presión 2. No dice 2, pero dice hasta presión hasta 200 kilopascales, ¿sale? Entonces lo interpretamos como presión 2. Esos son los únicos datos que nos da, ¿sale? Ok. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué estamos buscando, sale? Esto es lo que estamos buscando. ¿Qué expresión es la que ustedes ocupan usar para resolver? ¿Se acuerdan que les dije ayer? De las ecuaciones fundamentales. Ok, siempre de las ecuaciones fundamentales y de ahí empezamos a simplificar, ¿sale? Entonces hay una ecuación fundamental para el diferencial de G. No está integrada, pero pues sabemos que existe, ¿sale? Y sabemos que el diferencial de G de la ecuación fundamental es igual al volumen por el diferencial de la presión menos la entropía por el diferencial de la temperatura. ¿Me la checan, porfa, que esté bien escrita? Sí, sí está bien, maestra. Sí, maestra. Sale. Entonces, nuestro caso, temperatura constante, eso significa que este diferencial de la temperatura, ¿cuánto vale? Vale 0, por lo tanto, todo este término no sirve, ¿sí o no? Bueno, no sirve. Entonces voy a escribir la expresión acá abajito nada más. Tenemos que el diferencial de G es igual al volumen por el diferencial de la presión nada más. Okay. Estamos para un gas ideal, ¿sale? Esto significa que el volumen no es constante y que se puede escribir como una función de la presión, ¿sale? Volumen no constante, porque se puede escribir como función de la presión porque estamos en fase gaseosa y además el comportamiento es ideal. Esto significa que de la ley de los gases ideales yo puedo escribir a quién en términos de quién. De la presión. Al volumen lo vamos a escribir en términos de la presión, es decir, paso esta presión hacia allá, ¿sale? Entonces va a ser volumen es igual a nRT entre la presión, ¿sale? Y lo voy a sustituir aquí.
porque esta es la expresión que me relaciona a la dependencia, ¿sale? Recuerden que esto no es constante, este volumen, ¿sale? Entonces simplemente es diferencial de G es igual a nRT entre la presión por el diferencial de la presión, ¿sale? Okay. ¿Pueden integrar? ¿Se puede dejar solito NRT y poner dP sobre P, no? Ajá. Sí. Correcto. Sabemos que la temperatura es constante, entonces la podemos poner ahí con las constantes y acá escribimos así, ¿sale? Ahora sí, integro ambos lados de la expresión desde G1, presión 1, ahí está, hasta una presión 2 en la que le corresponde un G2, ¿sale? Integrando, esto es delta de G, que es lo que estamos buscando, ¿sí o no? O como le llamaríamos G2, G final menos G1, ¿sale? Es lo que estamos buscando. Es igual al producto NRT. ¿Cuál es la integral? Logaritmo natural. Logaritmo. Ok, sería de la presión desde presión 1 hasta presión 2. O si lo escribo con la ley de los logaritmos, pues simplemente sería logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1, ¿sale? Ok, ¿qué datos sí conocemos? Para ver si podemos sustituir. La presión, La presión, la Las temperatura, dos presiones, la correcto. R, la R, Esto, la R, la la temperatura. temperatura. ¿Qué hacemos con el número de moles? ¿Conocemos número de moles? No, pero No. ser constante. Es constante, pero la puedo escribir del otro lado, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, me quedaría delta G entre el número de moles es igual a RT. Vean que del lado derecho, ahí sí conocemos todos los datos. Y este delta G entre el número de moles es simplemente delta G molar. O delta G específico, ¿sale? Entonces, no es necesario conocer el número de moles, porque lo podemos escribir así. Delta G molar es igual al producto de RT, logaritmo de la presión 2, entre presión 1, ¿sale? Y ven que el problema no les daba el número de moles, pero este es como un tip, ¿sale? Cuando no les dé el número de moles, seguramente lo pueden calcular molar o específico por mol, ¿sale? Y ya pues todos los demás datos los conocen. La presión está en kilopascales en ambos casos, entonces lo podemos sustituir ahí directo. Voy a dejar el espacio para la R, ¿sale? Ahorita la ponemos. La temperatura es 300 Kelvin. Logaritmo, presión 2 vale ¿qué? Sería de 200 kilopascales sobre 5000 kilopascales. Ajá, gracias. Estas unidades se les eliminan, ¿sí o no? Vean que el logaritmo es adimensional. Vean que las únicas unidades que les están sobreviviendo son unidades de temperatura. Y las unidades que ustedes ocupan es delta G, es energía, entonces tienen que ser unidades de joule o caloría o kilojoule o kilocaloría, pero no pierdan de vista que es molar sobre mol, ¿sale? Son las unidades correspondientes. Entonces la R que ustedes pongan aquí tiene que tener unidades de energía, ¿sale? No se les olvide. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la de 8.314472. Esta tiene unidades de joule sobre mol por Kelvin, ¿sale? Entonces, este Kelvin se va a eliminar con este de aquí y vean qué unidades les están quedando. Joule sobre mol, que son las unidades que ocupamos pues acá prácticamente, ¿sale? Miren, si lo terminamos. Qué bueno. Ok. Nos vemos el jueves, chicos. Les voy a subir el jueves en las horas de laboratorio
Les voy a subir pues yo creo que más ejercicios para que los intenten y son los que también vamos a ir resolviendo aquí en clases, ¿sale? Tomen las 2 horas del jueves de laboratorio para tratar de plantear esos ejercicios. Pueden trabajar en equipo, los pueden trabajar de forma individual como ustedes gusten, pero me interesa que al menos los planteen. Y igual los vamos a ir resolviendo en esta semana y en el transcurso de la siguiente, ¿sale? Y ya el jueves empezamos continuamos resolviendo ejercicios simplemente. ¿Les parece bien? Sí, maestra, está bien. Sí, maestra, gracias. Ok, chicos. Maestra. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero sobre la tarea. La infografía sí es para mañana, ¿no? Era la de equilibrio de fases, ¿verdad? Ajá. A ver, espérame. A ver, chicos, no se vayan. Esto es información importante para todos. ¿Sí es para mañana? Según esto, sí. Ok. Ay, es que creí que para estas alturas ya íbamos a estar con la segunda parte de la unidad. ¿Ya la hicieron? Estamos avanzando, No. lo estamos En haciendo. eso andamos, maestra. Ok. No, maestra, todavía no. Ok. Miren, vamos a aplazarla. Si ya la hicieron, la pueden subir. Pero la vamos a aplazar. Yo creo que va a ser como para en unos 15 días. El jueves definimos bien la fecha, ¿sale? Ok, maestra, sí, muchas gracias. Sí, el jueves me recuerdan, porfa. Y ajustamos la fecha de esa entrega, ¿sale? Ok. Nos vemos el jueves, chicos. Que tengan bonita tarde, se cuidan. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Adiós, chicos.